Mi papá de 68 años llevaba 8 meses enviando dinero a una estafadora que se hacía pasar por su novia. Lo descubrí cuando me pidió prestado para una emergencia de ella. Lo que pasó cuando le mostré la verdad fue lo más difícil de todo. Hay conversaciones con tus padres que no imaginaste que ibas a tener que tener. Las que tienen que ver con su salud, con su independencia, con el momento en que los roles empiezan a invertirse de una manera que ninguno de los dos eligió pero que la vida produce igual. La conversación que tuve con mi papá un domingo de octubre no era ninguna de esas. Era una conversación sobre una mujer llamada Sandra que vivía en Atlanta y que era médica y que había conocido en una aplicación y que llevaba 8 meses siendo la persona más importante en su vida emocional y a quien yo nunca había visto en una videollamada real y a quien él había enviado 230,000 pesos para emergencias que siempre tenían una lógica que sonaba razonable hasta que dejaban de sonarla. No era una conversación que yo hubiera imaginado, pero era la que llegó. Me llamo Gabriela. Tengo 40 años. Soy maestra de secundaria y vivo a 20 minutos de la casa donde crecí, donde mi papá vive solo desde que mi mamá murió hace 12 años. Mi papá se llama Roberto. Tiene 68 años. Es jubilado de una empresa telefónica donde trabajó 31 años. Es un hombre inteligente, afectuoso, que lee el periódico todos los días y que tiene opiniones sobre política y economía y que en ningún mapa interno mío correspondía a la categoría de persona que podría ser víctima de una estafa. Eso también es parte de lo que quiero decir en esta historia. Las estafas románticas no eligen a personas ingeniosas o descuidadas. Eligen a personas solas. Y mi papá, aunque tenía a su familia y aunque nunca lo hubiera dicho con esa palabra, estaba solo de la manera específica en que se está solo cuando llevas 12 años sin la persona con quien compartiste 32 años de vida. El domingo de octubre llegué a su casa como siempre para comer. Estábamos en la sobremesa cuando me dijo que necesitaba pedirme un favor. Le dije que claro. Me dijo que Sandra estaba pasando por una situación difícil, que había tenido un problema con su cuenta bancaria americana y que temporalmente no podía acceder a sus fondos y que necesitaba cubrir un gasto médico urgente de un paciente cuya familia no podía pagar y que ella no quería dejarlo sin atención. Me dijo que si yo podía prestarle 30,000 pesos que él me devolvería en cuanto Sandra resolviera lo de su cuenta. Lo escuché decir todo eso, y algo en mí hizo un movimiento que no era todavía alarma. Era una pregunta. Le pregunté cuánto tiempo llevaba hablando con Sandra. Me dijo que 8 meses. Le pregunté si la había visto en videollamada. Me dijo que sí, varias veces. Le pregunté si alguna vez la llamada había sido espontánea, sin haberla agendado, y si la imagen había sido fluida o había tenido problemas técnicos. Me miró de una manera que me dijo que esas preguntas le estaban diciendo algo que él no había querido formularse. Me dijo que siempre había algún problema técnico, que la imagen se cortaba, que ella tenía restricciones de comunicación por el trabajo en el hospital. Le pregunté si le había enviado dinero antes. Tardó. Me dijo que sí, que había habido otras situaciones donde ella había necesitado ayuda y que él la había ayudado porque la quería y porque ella siempre le devolvía el dinero, decía, en cuanto resolvía sus cuentas. Le pregunté cuánto en total. No quería decirme el número. Se lo pregunté de nuevo. Me dijo el número. 230,000 pesos. En 8 meses. No reaccioné en ese momento de la manera que una parte de mí quería reaccionar. Porque lo que vi en la cara de mi papá cuando dijo ese número no era la cara de alguien que no sabe que algo está mal. Era la cara de alguien que en algún lugar ya lo sabe y que todavía no ha encontrado la manera de aceptarlo. Le dije que necesitaba mostrarle algo en mi teléfono. Me dijo que sí. Había escuchado sobre las estafas románticas suficiente como para saber que existían. No lo suficiente como para tener el proceso claro, pero sí lo suficiente para hacer la búsqueda más básica que cualquier persona puede hacer cuando sospecha que la foto de alguien no es quien dice ser. Tomé el teléfono. Le pedí a mi papá que me mostrara la foto de perfil de Sandra. La tomé. Fui a Google Images. Hice búsqueda inversa de imagen. 30 segundos. La foto de Sandra apareció en múltiples resultados. Era la foto de una médica real que tenía presencia pública en redes profesionales. Una médica real que vivía en Canadá, que no se llamaba Sandra, que no sabía que su imagen estaba siendo usada para estafar a personas en otro continente. Le mostré la pantalla a mi papá. Lo que siguió en los próximos minutos fue lo más difícil de todo lo que pasó ese día. No porque mi papá se enojara o se pusiera defensivo, sino porque no hizo ninguna de esas cosas. Se quedó mirando la pantalla. Y después de un tiempo que no puedo medir con exactitud, me dijo que lo sabía, que en algún lugar lo había sabido desde hace tiempo.
que había habido momentos donde algo no cuadraba y que él había elegido no preguntarse demasiado porque lo que sentía cuando hablaba con Sandra era algo que llevaba 12 años sin sentir. Que se había sentido acompañado. Que se había sentido importante para alguien. Que ella le preguntaba cómo estaba y escuchaba y recordaba lo que le había dicho la semana anterior y que eso, aunque suene simple, era algo que él había extrañado de una manera que no le había dicho a nadie. Mi papá no lloró. Pero yo sí. Esa tarde hicimos varias cosas juntos. Bloqueamos el perfil de Sandra en todas las plataformas donde mi papá había estado en contacto con ella. Revisamos si había compartido datos bancarios, documentos de identidad o información personal adicional que pudiera usarse para otros tipos de fraude. Había compartido fotos y había hecho transferencias, pero no había compartido documentos de identidad ni datos bancarios directos más allá de los de las plataformas de transferencia que había usado. Llamamos a su banco para reportar el patrón de transferencias y preguntar qué opciones había. El banco le informó que las transferencias internacionales en esos montos eran prácticamente irrecuperables, pero que podían hacer una anotación en su expediente y orientarlo sobre cómo proteger su cuenta hacia adelante. Hicimos un reporte en la plataforma donde había conocido a Sandra para que el perfil fuera investigado. Y al final de esa tarde le pregunté a mi papá si quería hablar con alguien. Un psicólogo. Alguien que no fuera yo y que pudiera ayudarlo a procesar lo que había pasado sin la carga de que esa persona también era su hija y también tenía sus propias emociones sobre el asunto. Me dijo que lo pensaría. 2 semanas después me dijo que sí. Lo que quiero decir sobre el dinero lo voy a decir brevemente porque no es la parte más importante. Los 230,000 pesos no volvieron. No hay mecanismo realista que los recupere cuando las transferencias son internacionales y el destinatario es una red de fraude organizada. Mi papá lo sabe. Y lo ha procesado de la manera en que procesas una pérdida que no tiene reparación. Con el tiempo y con la ayuda y con la decisión de no dejar que esa pérdida sea la última palabra sobre lo que pasó. Lo que quiero decir sobre mi papá es más importante. Mi papá no es un hombre descuidado. No es un hombre sin criterio. Es un hombre de 68 años que perdió a su compañera de vida hace 12 años y que encontró en una interacción online algo que llenaba un espacio real que llevaba años vacío. Las personas que diseñan estas estafas saben exactamente qué espacios llenar. No atacan la inteligencia. Atacan la soledad. Y la soledad no es una vulnerabilidad que se resuelve siendo más listo. Se resuelve con conexión real. Lo que cambió nuestra relación después de ese domingo fue algo que no esperaba. Mi papá y yo empezamos a hablar de cosas que antes no hablábamos. De cómo se sentía viviendo solo. De lo que extrañaba de mi mamá de maneras específicas que nunca había dicho en palabras. De que había días donde la casa le parecía muy grande y muy silenciosa. De que la razón por la que había seguido mandando dinero a Sandra aunque algo no cuadraba era que las conversaciones con ella eran el momento del día que más esperaba. Esas conversaciones que tuvimos después del domingo fueron más importantes para mí que cualquier otra cosa que haya resultado de todo lo que pasó. Porque me mostraron que el problema que había permitido la estafa no era la falta de criterio de mi papá. Era que yo no había visto con suficiente claridad lo que él necesitaba. Y que ahora que lo veía podía hacer algo real con eso. Lo que quiero que te lleves de esta historia tiene partes para distintas personas. Para quienes tienen padres o familiares mayores que viven solos. La conversación sobre seguridad digital no es la conversación más importante que puedes tener con ellos. La conversación más importante es sobre cómo están. De verdad. No el cómo estás de protocolo que se responde bien. El cómo estás que abre espacio para que digan que hay días donde la soledad pesa más que otros. Porque las estafas románticas encuentran a las personas en ese espacio. Y si ese espacio tiene conexión real ya no está tan disponible para ser llenado por algo falso. Lo práctico también importa. La búsqueda inversa de imagen en Google es gratuita, tarda 30 segundos y puede confirmar si la foto de alguien es quien dice ser. Si alguien que conociste online nunca puede hacer una videollamada espontánea y fluida, eso es información. Si alguien que quieres online te pide dinero por cualquier razón antes de haberse conocido en persona, esa es la señal más clara de todas. Y si ya pasó, si alguien que quieres ya transfirió dinero a una estafa romántica, lo más importante que puedes hacer no es hacer sentir a esa persona estúpida por haberlo hecho. Es hacer que sepa que lo que la hizo vulnerable no fue su falta de inteligencia. Fue su humanidad. Y que esa humanidad merece conexión real. Si esta historia te llegó, comenta. ¿Has tenido conversaciones honestas con tus padres sobre cómo están emocionalmente? Dale like si crees que la soledad en adultos mayores es un problema de salud pública que no recibe suficiente atención. Suscríbete para más historias reales.
Comparte con alguien que tenga un padre o familiar mayor viviendo solo y que pueda necesitar tener esa conversación. Consejo práctico. Si sospechas que un familiar está en contacto con alguien sospechoso en redes o aplicaciones, pídele que te muestre la foto de perfil de esa persona y haz una búsqueda inversa de imagen en images.google.com. Es gratuito, tarda menos de un minuto y puede revelar si la imagen fue tomada de otra persona. También puedes reportar perfiles sospechosos directamente en las plataformas donde operan.